Te bendiga, hermano, amigo, que me sintonice en este día, y a cada uno de mis seguidores. Los bendigo a todos de una manera especial. Y en este día tenemos un tema maravilloso acerca de la escritura titulado ¿qué tan dañino es ser pecado colectivo en la iglesia? Ahora bien, ¿existe pecado colectivo en la iglesia? Sí, pero ¿qué significa la palabra? Vamos a definir esta parte colectivo. O sea, colectivo significa que pertenece a un grupo de personas que tienen un mismo interés o poseen un interés común. O sea, las personas que se unen para un interés particular, para lograr algo. Ahora, pecado es todo aquello que ofende a Dios, y ya cuando hablamos de pecado colectivo, estamos hablando de una maldad o de maldades que están apoyadas por un sinnúmero o una comunidad de miembros con un mismo fin. Ahora bien, ¿hay pecado colectivo en la iglesia o existe pecado colectivo en la iglesia? Claro, claro que sí. Pero primero vamos a señalar algunos pecados colectivos que emanan de la palabra de Dios. Por ejemplo, las ciudades de Sodoma y Gomorra poseían pecado colectivo. O sea, esas comunidades se unieron con un mismo fin. O sea, a hacer daño, ofender a Dios con un sinnúmero de pecados. Podríamos mencionar también la rebelión de Coré, del cual muchos la han escuchado. Allá, ¿verdad? Cuando Moisés estaba liderando el pueblo de Israel, cuando Dios lo había sacado de Egipto, dice que Coré tenía un grupo de personas que se unieron para rebelarse contra Moisés. O sea, el hombre que Dios había levantado para esa misión, el hombre que había pasado trabajo, el hombre que había perdido la cordura en ocasiones y que estaba cogiendo la lucha, como decimos nosotros, con el pueblo. Y luego que ya este pueblo, ¿verdad?, estaba liderado por Moisés, surgieron esta persona liderada por Coré para rebelarse contra él. Esto también ocurre no solamente en el mundo secular, sino también en la iglesia, lamentablemente. Ahora, ¿qué tan dañino es el pecado colectivo? El pecado colectivo es tan dañino que no solamente daña a la persona que lo realiza o las personas, sino que puede dañar una multitud, una nación completa, y puede expandirse entre naciones y hasta en generaciones. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo antes de seguir desarrollando. Cuando una persona comete pecado doctrinal, como muchas sectas que han hecho esto por generaciones, ¿verdad?, a través de los años, por seguidores que se juntaron, dicen que Dios le habló, que se inventaron una secta, etcétera, etcétera. ¿Qué ha acontecido, amado? Unánime, en conjunto, colectivamente, han dañado multitudes. Y hoy en día muchos de esos falsos líderes religiosos están muertos, pero sus enseñanzas se siguen propagando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellos, en conjunto de un grupo, colectivamente, ¿verdad?, apoyaron eso, sustentaron eso, lograron, ¿verdad?, propagar eso, y hoy en día ha hecho un daño mundial y seguirá así, amado. No es lo mismo usted cometer un pecado particular o personal que un pecado colectivo, o cuando usted daña a otros. Por ejemplo, si yo cometo un pecado en mi cuerpo, me hago daño a mí mismo, solamente lo sufro yo. Puede haber que lo sufra yo solamente. O un pecado de mal pensamiento y lo ejecute con tal de que me perjudique personalmente a mí. Quizás esto no sea tan grave. En cierto sentido es grave para mí, pero cuando yo realizo un pecado colectivo, o sea, que involucro a más personas, que insto a más personas, puede ser por vía de la murmuración, puede ser por vía de una rebelión, de una revuelta, yo puedo dañar mucha gente, puedo inculcar falsas enseñanzas y propagarla a nivel mundial. Miren qué tan grave es el pecado colectivo. Gloria al nombre de Jesús. Así que hay que tener mucho cuidado, amado, con el pecado colectivo, porque es tan dañino. Miren, la Biblia también está la historia de los 10 espías. Cómo Moisés envía estos 10 espías ya a la tierra que Dios le había prometido, para que ellos informaran al pueblo cómo era, si era grande, si era fructífera, cómo eran los pueblos que ellos iban a conquistar. Primero tenían que informarse
¿verdad? Y traer esta noticia al pueblo correctamente, pero una noticia que también trayera ánimo, que trayera, gloria al nombre de Jesús, que trayera fuerza al pueblo, que le diera fuerza al pueblo para que ellos pudieran conquistarla. Ánimo. Pero ¿qué aconteció? Que hubieron unos espías ahí, amado, a excepción de Josué y Caleb, que trajeron buena noticia. Hubieron unos espías que trajeron mala noticia al pueblo, desánimo, desaliento, lo atemorizaron. ¿Y qué aconteció? El pueblo quería apedrear a Moisés, el pueblo quería apedrear a Josué, el pueblo quería apedrear a Caleb. ¿Por qué? Porque ellos instaron a la multitud, colectivamente se unieron y también trajeron desánimo al pueblo, miedo al pueblo. O sea que eso es grande, amado, es terrible. Y vemos hoy en día como muchas iglesias, amado, hay gente que se une para propagar el mal. ¿Para qué? Para dañar a los demás. ¿Cuánta gente no ha destruido congregaciones? Y a veces solamente se juntan 2 personas o 3 personas. Y esas 3 personas consiguen 4, consiguen 5. Comienzan a murmurar del pastor, comienzan a murmurar de los líderes, comienzan a hablar mal, comienzan a destruir la congregación por medio de sus palabras, por medio de su desaliento, por medio, ¿verdad?, de su murmuración, de su hipocresía, de falso testimonio. Y todo lo pisotean de tal manera que han habido divisiones en muchas congregaciones. Por esta causa, por causa de 2 personas, de 3 personas, ¿verdad?, que participaron en ese pecado colectivo. Y así Jesús reprende esta acción en la misma escritura acerca de los fariseos, por ejemplo. Hablaremos un poco de eso. ¿Por qué Jesús le llamaba hipócrita? Porque ellos con hipocresía aparentaban una cosa que no eran, pero se unían en conjunto y lograban engañar al pueblo. El pueblo lo tenía ellos por sabio, por gente grande, venerada. Los fariseos dice que andaban con ropas largas, que se mostraban justos ante los hombres, pero por dentro dice Jesús que eran lobos rapaces. Jesús sabía el corazón de ellos. Jesús en realidad sabía lo que ellos eran. Por eso es necesario tener visión, amado, conocer la palabra, ¿verdad? Estar cerca de Dios, estar cerca del Señor para clamarle a Dios en qué grupo estamos, con quién estamos acompañando, con quién nos estamos juntando. Recuerde que la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Hay gente que dice, no, que no importa que yo me junte con quien sea, el que se dañe uno que tiene que cuidarse. Sí, tiene que cuidarte apartándote, porque tarde o temprano, si tú... dice, aquí hay un dicho que dice que el que se junta con cojo al año cojea. Tienes que saber tienes que darte cuenta con quién tú te juntas, con quién tú compartes. Porque hay personas que te guían al mal, hay personas que lamentablemente son dañinos para tu vida. Por eso en ocasiones cuando Pablo dice que en una ocasión en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice que en una ocasión Pablo había predicado de la escritura y mucha gente creyeron, pero ¿qué pasa? Habían otros que habían blasfemado del camino de Dios, que habían hablado mal, que habían hablado un sinnúmero de cosas. ¿Y qué hizo Pablo? Separó a los discípulos de esa gente. ¿Para qué? Para que no lo corrompieran, para que no lo dañaran. Por eso dice, repito, un poco de levadura leuda toda la masa. Y dice la escritura que no participemos de las obras infructuosas de la tiniebla, de las obras que no dan fruto. No debemos participar, amado. Ese es el consejo que nos da la palabra del Señor hoy en día. Siempre, pero en este momento me refiero porque estoy predicándola actualmente. Que no participemos de esas obras. O sea, cuando veamos este tipo de complot y usted por la palabra, usted con el conocimiento que Dios le ha dado, usted sabe que eso es reverdía, usted sabe que esa no es la manera de caminar, usted sabe que esa no es la manera de reclamar en grupo, ¿verdad? Que esta no es la manera de actuar. ¿Qué usted debía hacer? Apártese de eso. No participe de esa cosa. Y hoy en día, lamentablemente, estamos enfrente, dentro y fuera de la iglesia, de ese tipo de acciones. Yo trabajo en una empresa, amado, y puedo presenciar eso a diario. Especialmente con personas en conversa también. Donde personas se unen para lo malo. Hablan murmuran sobre alguien y a veces hay personas que ni saben bien de qué se tratan, pero se montan en la ola. Han habido protestas y hay gente que se unen a esa protesta. Han habido guerras y hay personas que se suman a la guerra y muchas veces no saben ni de qué se trata la guerra ni por qué se hace. Pero porque hay una multitud, hay una ola,
para no ser despreciado, para no ser rechazado, para no ser señalado, o simplemente para participar de la turba, se unen. Porque hay personas que le encanta el morbo, que le encanta el pleito. ¿Por qué a veces esa guerra en las redes sociales? Hay personas que se suman a eso porque le encanta. Hay gente que les encanta el chisme. Hay gente que les encanta la murmuración. Y hay momentos que se suman sin incluso ser enemigos de esa persona a quien están atacando. Sin incluso muchas veces sin conocerla. Por ejemplo, vamos a leerle un pasaje para que vean que esto concuerda con este versículo. Escuchen. Hechos capítulo 19, versículo 32. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Qué acontece, amado, en este hecho bíblico? Dice que Demetrio, que era un platero, que hacía templecillos o templo de Diana, que era una diosa la diosa de los efesios en esa época, ¿verdad? Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 19. Dice que se reunió con algunos artífices que hacían estas estatuas de plata, de un sinnúmero de materiales. ¿Qué pasa? La gente lo compraba porque hacían ese muñeco de la diosa Diana, esa figura. ¿Y qué acontece? Dice que reunió un grupo y le habló sobre eso. Le estaba diciendo, mire, este Pablo dice que los dioses que se hacen con la mano no son dioses. Y nuestro negocio, dice la escritura que se habían enriquecido de ese negocio. Y dice, nuestro negocio está a punto de desaparecer, está en amenaza de desaparecer. Además de eso, la diosa Diana, que es venerada por toda Asia, va a ser desacreditada. En otra palabra, la gente se va a ir detrás de Jesús, porque Pablo está predicando que estos no son dioses, que estos son dioses falsos. Dice que ellos gritaron, se incomodaron, salieron, juntaron a la multitud, desaborotaron al pueblo. Ahí comenzaron a capturar a algunos de los discípulos. Fue un caos, un desorden, la ciudad completa, amado, se tiró a la calle, se regó. ¿Y qué dice aquí? Les repito lo que leí. Dice que uno gritaba una cosa y otro otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían ni por qué se habían reunido. ¿Se dan cuenta? Había un grupo gritando, había un grupo quizá pateando, había un grupo quizá con palo, con garrote, causando una turba. Y dice aquí que había muchos que ni sabían por qué esto había acontecido. Ni sabían por qué era el pleito. Ni sabían por qué estaban ahí. Simple y llanamente, vieron un grupo de gente, un grupo de personas haciendo rebú, haciendo bulla. Y ahí se unieron. Y eso es lo que pasa con el pecado colectivo. Eso es lo que pasa con el desorden colectivo. Colectivo. Entre muchos. Eso es lo que pasa con la hipocresía colectiva, amado. Hay gente que sufre. Hay gente que participa del pecado. Dice la Escritura, no solo la hacen estas obras, sino que se complace con los que la practican. O sea, hay personas que directamente no practican un pecado, pero por participar de él, ya sea riéndose, ya sea opinando, ya sea pensando, lo que sea, amado, en vez de traer paz o apartarse de eso, ¿qué hace? Participa. Y se convierte en pecador, en transgresor de las leyes por unirse. Y esto lo vemos también en muchas congregaciones, amado. Tuve una gente atacando a otro. Tuve una persona haciéndole bullying a otro. Y ahí aparecen personas también a hacerle bullying. El hombre para el mal va a encontrar compañeros. El ser humano de por sí es un ser social. Y se une mayormente para las cosas malas. Pero para las buenas son pocos los que se unen. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma bendice a Dios. Dice que el pecado colectivo estimula al daño social. Cada día la gente se pudre cuando participa de esto. En una ocasión, dice la palabra que Jesús predicó y la gente se ofendió con lo que dijo Jesús y se estaba yendo a una parte. Y los discípulos que le dije, maestro, mira, la gente se va. ¿Qué le dijo el maestro? Quiero que ustedes dicen también con ellos. Los discípulos no encontraban qué hacer porque tenían un compromiso con Jesús, pero también estaban un poquito entregados, como que estaban un poco dolidos, porque la gente se estaba yendo. Ellos querían complacer a la gente, querían que Jesús complaciera a la gente hablando lo que la gente quería escuchar. Cuando tú le hablas a la gente lo que ellos no quieren escuchar, te van a rechazar muchas veces.
cuando tú corriges a mucha gente, te van a odiar, te van a tener aparte. ¿Por qué? Porque casi nadie quiere que lo corrijan del mal que está haciendo, del pecado que está cometiendo. Amado, yo soy un supervisor en una empresa. Yo trabajo en una empresa y para la gloria del Señor soy supervisor. Y hay personas que simplemente, aunque yo le hable decentemente, aunque yo le hable con altura, se incomodan, se molestan. ¿Por qué? Porque lo estoy corrigiendo cuando lo están haciendo mal. Con altura, amado. Yo me cuido mucho, profundamente, cuando le voy a hablar a una persona, especialmente las personas que tengo a mi cargo. Pero hay personas que se sienten mal. Hay personas que tuve esa reverdía. Yo le hablo, fulano, hazme el favor, hágame esto, llégame aquello. Sí, ya yo lo voy a hacer. Yo lo sabía. Me hablan así, amado, cuando nunca le he ofendido, cuando nunca le he hablado mal. Porque ese es el corazón del hombre. Ahora, si yo le aplaudo lo que ellos hacen, lo malo que ellos hacen, y nunca le digo nada ni lo corrijo, ahí estoy bien. Ahí hablan bien, ahí todo alegría. Amado, pero hay que corregir la persona. Con altura, claro, lógicamente. Con amabilidad, con humildad. Pero hay que corregir el pecado, hay que corregir el mal. Porque dice la Escritura que si Dios ama a aquel que recibe por hijo, ¿cuánto nomás nosotros, amados? Hablando de nuestros hijos, tenemos que corregir a nuestros hijos también, aunque en ocasiones ellos se sientan mal. Claro, hacerlo de la manera correcta, pero hay que hacerlo, amado, porque en eso consiste parte del amor. Dice que Dios a quien ama corrige. Si tú amas a una persona, lo vas a corregir, especialmente por la palabra del Señor. Y volviendo al tema, los discípulos le dijeron esto a Jesús: la gente se va, ¿quieren ustedes irse con ellos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por lo menos se decidieron. O sea, ¿cuál es la clave, amado? ¿Cuál es el punto? Cuando nosotros veamos esta situación realizándose en cuanto a pecado colectivo o la gente uniéndose para un mal, el deber de nosotros es reprender estas obras. Como dije, no participemos de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Lo que está mal, amado, hay que reprenderlo. No se puede apoyar lo que está mal. Ahora bien, para reprender lo que está mal, especialmente si es entre grupos de personas, este tipo de impacto va a tener riesgo. Este tipo de acción va a tener riesgo. ¿Por qué? Porque hay personas que se van a unir también cuando tú lo corrijas o le digas: mira, no hagan eso está mal, porque ustedes lo hacen, yo no participo de eso, porque la Biblia dice esto, o porque esto no es así. Te van a apedrear. ¿En qué sentido? Te van a atacar. Es posible que te vayan a perseguir y en ocasiones hasta matarte, porque en la Escritura dice que cuando Juan el Bautista estaba corrigiendo a Herodes, creo que era Antipas, que estaba viviendo con la mujer de su hermano, ¿verdad? Herodías. Él estaba corrigiendo esta acción, estaba reprendiendo este pecado. ¿Y qué aconteció? Halló compañero. Esta mujer halló compañero. Inmediatamente este hombre era odiado, era despreciado por el mismo Herodes, por aquel que estaba cometiendo el adulterio contra su hermano. ¿Y qué aconteció? Muchos conocen la historia. No se la voy a narrar aquí. El asunto es que terminó decapitado. Terminó sin cabeza el hombre. Muchas ocasiones cuando tú corrijas este mal, puede encontrar la muerte. Pueda de que no, pero pueda de que te ataquen. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque tú no participas de lo malo. Pero Dios te va a levantar. Dios te va a respaldar. Dios te va a dar fuerza. Mire lo que ocurrió con la rebelión de Coré. La tierra se lo tragó. Mire lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. A todos eso, excepto Noé, Lot y su familia. Todo eso, ¿qué aconteció? El Señor lo calcinó ahí mismo. Y toda esta gente, lamentablemente, tuvieron su pago. Y serán juzgados, muchos de ellos, por realizar esta acción. Amado, no participe de estas obras. Voy al grano específicamente en cuanto a la iglesia. Cuando tú ves en la iglesia que se levantan contra un hermano injustamente entre un grupo, ya sea murmurarlo o atacarlo de diversas maneras, no participe de eso, amado.
investiga primero de qué se trata. Y si el hermano falló, hay formas de usted llamarlo a la atención conforme a la Escritura. Pero no se una para el mal. Cuando usted vea que se están levantando contra su pastor una turba injustamente, fuera de los parámetros divinos, no participe de eso, mejor defiéndalo. Ayúdalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los creyentes somos la sal de la tierra. Y en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres, dice la palabra. Gloria al nombre de Jesús. No me refiero, me explico. Si hay un pecado, si la persona está haciendo algo malo, sígalo conforme a la palabra, aconseje conforme a la palabra, trate el tema conforme a la palabra. Pero no se una porque un grupo lo está diciendo simplemente. No haga bullying porque un grupo lo está haciendo. No murmure porque un grupo lo está haciendo. No critique porque un grupo lo está haciendo. Porque como dije muchas veces, usted no sabe ni de lo que están hablando. Dios te bendiga en este día. Y ruego a Dios que haya sido edificado con este mensaje. Para oración, ya saben, escríbanme en los comentarios alguna petición que estaremos orando por cada uno de ustedes. Dios te bendiga.